¿Qué tal, queridos hermanos? Te saluda tu hermano en Cristo, Marco Antonio Cruz, del Centro de Evangelización Espíritu y Palabra. Hoy quiero compartir contigo un tema que ha sido universal en la historia del hombre de todos los tiempos, y es precisamente el tema del sufrimiento. En algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado si Dios nos ama tanto, si Dios es todopoderoso, entonces ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué las familias se dispersan? Hoy la palabra de Dios quiere darnos respuesta a esta pregunta. Cuando leemos nosotros la historia de la creación en el libro del Génesis, nos damos cuenta que el hombre fue creado en una amistad perfecta con Dios, que el hombre fue creado no para sufrir, sino para vivir en plenitud la presencia de Dios. Mas sin embargo, el hombre, por su decisión, a través de la mujer, a través de Eva, permite la tentación en su vida, dejando de escuchar a Dios para escuchar una criatura y da permisividad al pecado. De tal manera, queridos hermanos, que el sufrimiento en la vida del hombre tiene su origen en el pecado. Veamos lo que dice la palabra de Dios. En el libro del Génesis, capítulo 3, versículos 16 y siguientes, Dios sentencia las consecuencias del pecado del hombre. A la mujer le dijo: tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu deseo y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo, y al polvo volverás. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Escuchamos la sentencia de Dios al hombre como consecuencia de su pecado. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios somete al hombre al sufrimiento? Si ciertamente Dios ha creado al hombre por amor. Ciertamente Dios es amor, pero también es justicia. Y Él le había advertido al hombre que si comía de aquel fruto, el precio iba a ser su muerte. De tal manera que Dios es justo en su sentencia. ¿Y qué hay de aquellos hombres entonces, queridos hermanos, que buscan hacer la voluntad de Dios, que buscan agradar a Dios, que buscan vivir en rectitud? La palabra de Dios también nos narra la historia de un hombre justo a los ojos de Dios, prosperado y bendecido por Dios, pues él buscaba agradarlo. Estoy hablando de Job. Mas sin embargo, un día Satanás pide permiso a Dios para tentarlo a través del sufrimiento. Y Dios le da permisividad. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Respondió el Satán a Yahvé: ¿te crees que Job teme a Dios por nada? ¿No ves que lo ha rodeado de protección a él, a su casa y a todas sus posesiones? Has bendecido sus actividades y sus rebaños, se extienden por el país, pero trata de poner la mano en sus posesiones, te apuesto a que te maldice a la cara. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchamos el diálogo de Satanás con Yahvé. Yahvé da permiso para que Job sea sometido a la prueba del sufrimiento. ¿Y por qué Dios permite esto en la vida de Job? Porque Dios quiere permitir que sea probado en su fidelidad a Él, en su amor hacia Él. De tal manera que cuando el sufrimiento llega a nuestra vida de este modo, es de cierta manera misterioso. Quizá no lo entendemos, quizá no lo comprendemos, pero debemos de aceptarlo con esperanza, con fe y con amor. Otra de las razones que Dios permite el sufrimiento en nuestra vida es
como un llamado de conversión. Cuando nosotros leemos la historia del pueblo de Israel, este pueblo es sometido a diversas pruebas, a diversos sufrimientos, y la principal causa de ese sufrimiento es que ese pueblo reconozca que ha pecado, reconozca que se ha equivocado y que por lo tanto se arrepienta y vuelva a Dios. No sé cuál es la razón por la cual hoy tú estés sufriendo. Lo que sí te invito es a que reflexiones y te des cuenta si ese sufrimiento es por consecuencia de tus decisiones o porque Dios te está probando o te está llamando a la conversión. Pidámosle la gracia al Señor que nos ayude a entender el sufrimiento que hoy estamos viviendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pedimos que con la fuerza de tu Santo Espíritu nos des la capacidad de comprender cuál es la razón por la cual experimentamos los sufrimientos en los que hoy nos encontramos. Ayúdanos, Señor, a comprender, a entender. Y si tú nos estás llamando a una etapa de conversión, ayúdanos, Señor, a vivirla de tu mano y acercarnos más a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.